Bueno, el día de hoy quiero invitarles a que vayamos al libro Segunda de Reyes, capítulo 4. Y no lo tengo aquí en pantalla, así que espero que hayan traído sus Biblias, porfa, o su celular. Solo por ahorita, ¿no? Solo se vale solo por leer este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Si no, ahí nos vas siguiendo. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Verso 2. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas, pero, qué interesante esto, ¿no? Dice, verso 4, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa el aceite en todas las vasijas y a medida que las llenas, ponlas aparte. Verso 5, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay más. En ese momento se acabó el aceite. Verso 7, la mujer fue entonces y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobra podrán vivir tú y tus hijos. Wow, este pasaje es tan rico en contenido. Vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir este espacio y de hablar, Señor, acerca de ti y tu benevolencia, Dios. Dios, yo pido que tu Espíritu Santo sea trayendo palabra de vida a cada uno de los que están aquí en este auditorio. Padre, y en medio de un mundo que necesita ver para creer, nosotros queremos ser esos que primero creemos para ver tu reino en nuestras vidas. Amén. Ok. Yo considero, personalmente, que yo soy una persona muy valiente. Y no estoy alardeando, ni estoy presumiendo, no lo tomen por ahí. Pero soy una persona muy valiente. Las personas que son cercanas a mí saben que yo soy de ese tipo de que, sin miedo al éxito. ¿Ya? Y haya que enfrentamos lo que haya que enfrentar. Y como saben, algunos de ustedes, aproximadamente hace unos 5 o 6 meses, nos cambiamos de casa, pues porque la familia creció, ¿no? Y entonces en el depar en el que estábamos, pues ya estábamos muy apretados. Entonces, y los que conocen ahora mi casa saben que en la parte de atrás hay un bosque gigante y a los lados también. Y estos últimos meses, mi valentía, mi hombría, se ha visto puesta a prueba. Imagínense. ¿Saben por qué? Es que ustedes no tienen idea. Bueno, los que viven en el campo quizás sí. No tienen idea la cantidad de insectos que hay. Hay unos bichos, Dios mío. Y yo sí aguanto algunos, pero es que hay otros que son los bichos. Entonces hay demasiados bichos. Y lo peor de todo es que esos bichos quieren meterse a la casa. Se quieren entrar y por la noche eso es una batalla ahí, porque obviamente por la noche la luz, ellos quieren entrar, pues ahí toca uno todo cerrado, ¿no? Entonces hay desde grillos, hay saltamontes pequeñitos y hay unos saltamontes que la verdad parece que fueran al gimnasio o tomaran esteroides o no sé, anabólicos, porque literalmente son muy grandes y dan miedo. Hay arañas de todos los tamaños y las formas y todas quieren entrarse a la casa. En especial tengo el problema con un insecto
Y yo ya lo tengo mapeado y estudiado, ¿no? Es la polilla esfinge. No sé si tú la ubicas por ese nombre. La polilla esfinge no es pequeña, no es grande, pero es como de este porte. Entonces, yo tengo un problema con ella, ¿no? Y yo no soporto que ella esté en el mismo lugar que yo esté. Me pone mal ya su presencia. Y el sonido de su aleteo, genera dentro de mi interior una sensación de terror terrible, terrible. Y entonces, todo rastro de valentía se esfuma. Todo rastro de cristiano se esfuma. Yo sé que sí, es vergonzoso, pero es lo que hay, ¿no? Y es bueno ser vulnerable, ¿no? Porque nos mantiene humildes. Entonces, pero bueno, en medio de todos esos insectos, me di cuenta que tenemos una plaga de hormigas en la casa. Entonces, sí intentamos muchas veces aplicar veneno y listo, las que estaban ahí en la superficie murieron. Pero al siguiente día había 1.000.000 de hormigas más. Entonces me puse a investigar, ¿no? Entonces fui y le pregunté al que todo lo sabe, a Google. Entonces ahí me documenté un poco o eliminar las hormigas. No es así como así. Más si es un problema de raíz. Porque tú aplicas el veneno y solo en la superficie y se mueren solo las que están ahí. Entonces estuve leyendo y me encontré con que hay unas gotitas de gel que tú le pones en el suelo. Y ellas piensan que eso es comida. Así que ellas van y toman un poco de eso y se lo llevan a su colonia. Se lo llevan a su hormiguero. Y ahí se empieza a arreglar el tema de raíz. Y se empieza a eliminar. Mientras yo leía esto, me empezó a hacer mucho sentido algo que Dios me recordó. Y es que muchas veces queremos arreglar nuestros problemas de manera superficial. Queremos dejarlo ahí. Si cuando estamos acá, ¿no? Que disfrutamos de estos momentos, recibimos una palabra de vida que edifica tu vida, cantamos canciones que nutren nuestro espíritu, pero la mayoría de las veces lo dejamos ahí. ¿Qué pasaría si tomamos un poco de eso y lo llevamos a casa? ¿Qué pasaría si tomamos un poco de eso y lo llevamos a lo más profundo de nuestro corazón, donde yo creo que tendría mucho más efecto? Así que yo te animo hoy a que en los próximos minutos no sea algo que quede en la superficie, sino algo que llevas a casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Están como que no tomaron café. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Ok, ahora sí, entramos en el tema. Ok, aquí vemos la historia de una mujer que perdió a su marido porque se murió, ¿no? Y estaba sola con sus hijos y no tenían nada. Y en medio de esa pérdida, como para empeorar aún las cosas, pues le debían plata a alguien. Y la única forma de este personaje cobrarle es tomando a sus hijos como esclavos. Y si tú analizas un poco eso, te das cuenta que nuestro enemigo hoy en día sigue usando esa misma estrategia. ¿Cuál estrategia? Pues él ataca, él atenta contra el futuro, contra nuestros hijos. Él va por las nuevas generaciones. A él le aterra, al enemigo le aterra el futuro en el que tú y yo podemos participar cuando Cristo Jesús nos guía de su mano. A él le aterra el futuro que tus hijos y nosotros podemos hacer con la iglesia. Así que él atenta contra el futuro, él atenta contra las nuevas generaciones. ¿Cómo le bloqueamos el futuro a alguien? A un joven, a una nueva generación. Es fácil. Vuélvelo esclavo de algo y le bloqueas el futuro. No podrá avanzar. Llámale a eso, vuélvelo esclavo de la mentira, obviamente del pecado, de la lujuria, del robo, de las drogas, de los vicios. Vuélvelo esclavo y hasta ahí llegó.
Ahora también muchas veces nosotros ya grandes, preferimos quedarnos quietos donde estamos por miedo al futuro. Pues porque es algo incierto. Pero justamente eso es lo que evita que podamos acceder y conquistar lo que hay para nosotros. Así que esta mujer, en medio de su desesperación, va y le cuenta a Eliseo toda la situación. Y el profeta Eliseo le dice, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tienes en casa? Entonces ella dice, no tengo nada, excepto un poco de aceite. Y quisiera hacer la pregunta. Quizás estás pasando alguna circunstancia hoy, o estás atravesando alguna temporada en la que no ves salida. La pregunta es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en lo profundo de tu corazón? Quizás un poco de fe, quizás un poco de esperanza, quizás la idea de que alguna cosa iba a ser buena. Ella respondió, no tengo nada, pero recordó, acepto un poco de aceite. Pareciera que como que lo menospreciaba un poco, ¿no? Pero era solo lo que le quedaba. El recuerdo de que un día hubo provisión, el recuerdo de que un día tuvo esposo y todas las cosas iban a estar bien. Y leyendo esto, quiero compartirles a ustedes 3 puntos que puedo ver en este pasaje que me gustaría mucho lo pudieras llevar a casa. Lo pudieras llevar en lo profundo de tu corazón. ¿Listo? Primer punto. Un poco es todo lo que Él necesita. Una moneda en las manos de una viuda representó más que las riquezas de los fariseos. Unos pececitos, unos pocos pececitos y pan representó un milagro que alimentó a 15,000 personas. Qué bonito Dios, porque Dios nos lleva siempre de menos a más. Nunca es lo contrario, nunca es de más a menos. Dios es un Dios de abundancia. Quizás en tu vida solo tienes un poco de fe, de esperanza. Solo quizás tienes un poco de algo, un poco de recursos al menos. Pero solo un poco es el perfecto escenario para que Jesús entre en la cena y pueda hacer algo como solo Él puede hacerlo. Porque un poco es todo lo que Él necesita. Lo que a veces menospreciamos es justo lo que Él quiere usar para realizar el milagro. Y este aceite que ella menospreció fue lo que Dios usó para traer provisión. Algo que me gusta mucho de Dios es que Él quiere incluirnos en sus milagros. Aunque Él puede hacer todo de un solo instante, Él nos invita a que creamos para después ver. Lo usual para los humanos es, primero quiero ver y después creer. Pero Él quiere que nosotros creamos antes de ver la respuesta. Le dice, ve y pide a los que tienes a tu alrededor, a tus vecinos. Ve y les pides todas las vasijas, ¿no? No le dice, y aclara, que no sean pocas. Porque de pronto a veces, no sé si te pasa, pero a veces tenemos una mente de escasez. Entonces, no solo quiero eso un poquito. Entonces, aclara, varias, que no sean pocas. Y desde ahí, las matemáticas como que ya no funcionan. Porque si dice, solo tengo este poquito de aceite, pero el profeta le dice, consigue todas las más posibles y empieza a llenarlas con ese poquito de aceite. Entonces desde ahí la ecuación ya no funciona, ¿verdad? Pero todos sabemos que en Dios muchas cosas pierden lógica, y así es la fe. Dar un paso aunque no vemos piso, y cuando das el paso va apareciendo el piso. ¿Sí les suena o no? Ustedes dirán, no, Johan, pero esto es fácil decirlo. Cualquiera dice eso. Ahora hágalo. Bueno, déjame decirte que yo estoy aquí y te lo digo con toda la autoridad posible y con todo el conocimiento de causa. ¿No? Cuando inició Living, iniciamos con un poquito. Una compu, una cámara,
un piano y una guitarra. Con eso empezamos. Y una promesa gigantesca. Y nosotros dimos ese paso, sin ver nada. Y mira, hoy tenemos una unidad educativa. Tenemos 3 años después una unidad educativa. Tenemos a Living Care, una fundación que trae salud. Tenemos aquí el auditorio con todas estas cosas que Dios nos ha dado a través de nuestra fe. Y 2024, ténganse, porque no saben lo que se viene. Entonces, esa es la fe. Damos el paso sin que se vea el suelo. Jesús le dice a Pedro, sal de la barca. Lo llamó a un lugar incierto, al mar, imagínense. Pero ahí estaba Jesús esperándole. Entonces aquí está esta mujer recolectando todas las vasijas junto con sus hijos para llenarlas. Y aquí empieza a suceder el milagro. Pues ya recolectaron todas las vasijas y ahora se encierran en casa, como dijo el profeta. Qué curioso eso, ¿no? Porque aquí vemos algo súper interesante. La fe siempre tiene un factor de comunidad y tiene un factor personal. Y lo que Dios hace en nuestras vidas siempre tiene que ver con otras personas, pero también siempre es algo que resuena en ti personalmente. Entonces así que cierran la puerta. Imagínense la escena. O sea, quizás hace el ejercicio mental de imaginarte esa situación. No tienen nada, solo el poquito de aceite. Van anda el profeta. El profeta les dice, hagan esto. Con todas las vasijas de sus vecinos, llévenla a casa, pero cierren la puerta. Y ahí empiecen a llenarla. Imagínense eso. Ahora ya están ahí, en ese momento. ¿Qué cara se hacen? ¿No? Nerviosos, supongo, ansiosos. Híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Ella dijo, bueno, empecemos a llenar. Y empezaron a llenar, a verter el aceite en la primera vasija, y la vasija se llenó. Y después se llenó la otra, y la otra, y la otra, y la otra vasija. Después ella dice, bueno, pásame la otra más. Y el hijo le dijo, no, ya no hay más. Y hasta ahí llegó el aceite. Y es interesante porque, ¿qué se acabó primero? Las vasijas. Y después el aceite. Yo puedo ver claramente que las vasijas representan nuestra capacidad. Y el aceite representa la provisión de Dios. Y eso me lleva al segundo punto. 2. Recibes para lo que te preparas. El tamaño de nuestra expectativa es directamente proporcional al tamaño de la respuesta. ¿Cómo es eso? Verás, ellos se prepararon con X cantidad de vasijas y esas X cantidades de vasijas fueron llenas. Eso quiere decir que si ellas hubieran tenido 2 vasijas más, te prometo que esas 2 vasijas más eran llenas. O si ellos hubieran tenido una vasija menos, pues hasta ahí llegaba el aceite. El tamaño de la fe, el tamaño de la capacidad, fue el tamaño de la respuesta. Fue el tamaño del milagro. Eso quiere decir que si tú tienes una capacidad o tienes una fe así, pues el Señor te da así. Si tú tienes una capacidad o una fe así, pues el Señor te da así. No me lo estoy inventando yo, ahí está. Ahí lo dice en la Biblia. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer la pregunta retórica. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué nos estamos preparando ahora en la vida? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Un poco pequeña? Bueno, para terminar el año bien, saldar las deudas, pasar ahí sin deber a nadie, para pasar ahí con salud. Quizás esa es tu capacidad. O te estás preparando para una capacidad gigante de bendición, de abundancia, de provisión, para un nuevo año excelente que va a establecer un precedente para tu familia y demás. Dice, tú recibes para lo que te preparas. ¿Te preparas para algo grande? Recibes algo grande. ¿Te preparas para algo pequeño? Pues recibes algo pequeño. Dios honra la fe que tenemos. Dios ama hacernos ver lo que creemos. Resulta que
¿Tú sabías que Jesús una vez entró a un pueblo y nadie se sanó? Nadie fue sano. Y él dijo, es que no había fe. No había fe ahí. Y esto es supremamente interesante porque aunque Él puede hacer las cosas sin nosotros, Él no las quiere hacer sin nosotros. Pucha, eso enamora a cualquiera, ¿o no? ¿De dónde sacó los carros, las vasijas, esta viuda? De los vecinos, ¿verdad? Muchas veces nuestra fe va a estar ligada a las personas que nos rodean. ¿Cómo es eso? Mirad, no sé si tú alguna vez has tenido esta oportunidad o esta circunstancia en la que tienes una idea, tienes un super plan, tienes un proyecto, supongo que es súper bueno. Y entonces tú vas y se lo platicas a alguien y le dices, oye, mira, ¿sabes? Tengo este super plan, mira, quiero hacer este proyecto, tengo estas ideas, y quizás recibes, eso como que está muy riesgoso, no sé, yo pensaría que eso es mucho, más bien hazlo más pequeño, está muy ambicioso, no creo que eso vaya por ahí, y te baja del avión en 2 segundos. No sé si te ha pasado. Pero qué diferencia cuando tú tienes este proyecto X y vas y se lo dices a otras personas y estas personas dicen, wow, sí que eres brillante, sí que esto está genial, esto tiene un potencial para crecer, creo que estás pensando en chico, creo que debería ser mucho más grande, creo que Dios de seguro va a prosperar ese proyecto. Es otra cosa, eso ya es diferente. No sé si eso te ha pasado alguna vez. Y yo creería que nosotros, en vez de ir a buscar esas personas, deberíamos empezar a ser esas personas, que levantamos a otros, apoyamos a que su fe crezca. Qué chévere que seamos ese tipo de personas, que cuando vamos a otras, en lugar de derrumbarlos con condenación, con crítica, con juicio, podamos ser esos que van y se acercan a otros a inspirar, a levantarlos, a motivarlos, porque yo veo a Jesús que siempre levantaba a los que tenía cerca. O tú ves a Jesús cayéndole. Jesús, el que estaba en el suelo, Él le levantaba. Y creo que nosotros deberíamos adoptar eso, esa conducta. ¿Qué clase de personas vamos a ser? Que cuando alguien se nos acerca, ¿lo levantamos aún más o lo tiramos aún más? Cuando vemos a la viuda en este pasaje, ¿cuál es el común denominador de ella en estos 7 versículos? Que pide, pide y pide, ¿no? Pues en primera va ella donde el profeta Eliseo y le pide ayuda. Después va donde los vecinos y les pide las jarras. Y después le pide a sus hijos que le pasen las jarras, ¿no? Ahí vemos ese patrón. Y pedir es una postura esencial de un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él ama que le pidamos. Él no quisiera que le estemos pidiendo a otra gente. Él quiere que le pidamos. Su palabra dice, pedid y se os dará. Y quizás, no sé, tú hayas atravesado por un proceso en el que pediste y no has recibido. ¿Quién ha pedido y no ha recibido? Yo he pedido y no he recibido. Qué bueno, muy bueno. Ahí estamos bastante honestos aquí. Entonces, diríamos que Jesús es mentiroso, porque el que pidió, pues no recibió. Pues gracias a Dios, Jesús no dejó ahí el pasaje solamente. Dijo, el que pide recibe, pero luego dice, el que busca encuentra. Entonces, amigos, pedir se puede hacer desde una posición estática, pero buscar genera movimiento, genera acción, genera actividad, genera energía. Ella solo pidió, pero no lo dejó solo en pedir. Ella creyó. Entonces, fue y empezó a buscar las vasijas. Esto me lleva al tercer punto. No dejes de pedir, pero no lo dejes solo en pedir. A veces nos cansamos de pedir y lo dejamos ahí. ¿Cuántos nos hemos cansado a veces en algún momento de pedir? ¿Cuántos son estos? ¿Sabemos aquí? Porque como no recibimos respuesta, pues ya me cansé, ya lo dejo ahí. Pero debemos pararnos y ser constantes, activar la fe. Muchas veces el Señor Dios está esperando que tomemos un paso para el poner el suelo
delante de nosotros. Y muchas veces solo esperamos ver primero y dar ese paso, cuando es todo lo contrario. Cuando Jesús se encontró con este hombre que tenía el brazo entumido, él llega y le dice, extiende la mano. Parece un mal chiste, ¿no? Parece una broma de mal gusto, porque va y le pide justo lo que no puede hacer. Entonces le dice, extiende la mano. Y yo creo que este hombre en algún momento tuvo que hacer su ejercicio mental y tomar la decisión de hacer eso que él no podía hacer. Y ahí vemos el milagro. La fe sin obras es muerta. Necesitamos nuestra parte, poner nuestra parte también. Ahora, no solamente es pedir, sino es ir más allá. Ahora, quizás seas de los que no solo pediste, sino que también buscaste, ¿sí o no? Y nada. Pediste y pediste, buscaste y buscaste. Y solo te encontraste con un muro, con una pared. Pues gracias a Dios que Jesús no dejó solo ese mensaje ahí. Porque dijo, el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá. Entonces, ¿pediste y no recibiste? ¿Buscaste y no encontraste? Más bien te encontraste con un muro. Déjame decirte que ese muro es una puerta. Y hay que empezar a tocarla, hay que empezar a golpearla. Porque detrás de esa puerta está lo que Dios quiere para nosotros. Así que es tiempo de golpear la puerta. Gracias a Dios, Jesús no se cansó cuando se trató de nuestro corazón, ¿no? Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Vemos a Jesús ahí. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso que es. Jesús no se cansó de buscar nuestro corazón. Él vino y tocó la puerta de tu corazón, de mi corazón. Y ahora yo no me voy a cansar de buscar su reino en la tierra, de buscar que su voluntad sea hecha, de buscar que otras personas conozcan de Dios. Quiero invitarte a que no te pongas de pie, sino solo ahí. Vamos a orar a Dios. Señor Dios, tu misericordia es tan gigante. ¿Qué haríamos sin ella? Gracias. Gracias porque tú cada día, Señor, nos alientas. Estás ahí a la puerta. Gracias porque tú saliste.